buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Arrancamos Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me encanta estar con ustedes esta noche, en el cual vamos a tratar un tema del cual ya hemos hablado, bueno, nos lo pidieron, lo ofrecimos que íbamos a hablar, es respecto a una noticia que salió publicada respecto al timbre de prensa. No, perdón, al timbre, prensa es otra cosa, a un timbre, a la ley de timbres. Y en esta ley de timbres habla acerca de un 3% que se tiene que pagar sobre, en varias, bueno, hay varios hechos que generan este timbre. Entonces de eso vamos a platicar con nuestro invitado. Nuestro invitado es Mario Archila. Hoy es que estamos estrenando luces y te tengo que decir, estamos estrenando luces y esto pues está haciendo que tengamos algunos ajustes. Así que muchas gracias a quienes ya nos están escuchando en la 102.1 FM y también muchas gracias a quienes ya nos siguen a través de facebook.com/libertopolis.com y a quienes ya comparten nuestra transmisión. Así que como les comentaba, vamos a tratar hoy el tema sobre si las empresas individuales deben pagar este 3% de timbre, si les aplica o no les aplica, qué es lo que corresponde. Y esto pues lo vamos a platicar, como les comentaba, con nuestro invitado Mario Archila. Y quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín. Si ustedes quedaron pendientes o dijeron, bueno, vamos a esperar que pase un poco lo del Día de la Madre o vamos también a buscar un pretexto adicional para festejar a mamá, pues ahora pueden hacerlo. En la San Martín cuentan con diferentes regalos para mamá. Además hay una variedad de pasteles o simplemente pues llegue un día con mamá o con su esposa, lleve pan y diga, bueno, vamos a tomarnos un café con pan, y eso es así. A mí me encanta. Hay algunos panes que son especiales, específicos, al menos así lo pienso yo, para poder sopearlos. En fin, disfrute de todo lo que le ofrece la variedad y calidad, innovación y buen servicio que le ofrece San Martín. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Muchas gracias a quienes ya nos saludan. Saludos a Francisco Camey, que nos escucha desde la 102.1 FM. Si tienen preguntas, todo lo que esté relacionado, si usted tiene una empresa individual, usa su dinero, obviamente usa el dinero para sus gastos personales, hace los retiros o separó las cuentas o qué es lo que hace, de eso vamos a estar platicando. ¿Esto está afecto a ese timbre? ¿Es suficiente el pago que hace de ISR, ya sea que lo haga por el 5% o a través de utilidades en su empresa individual? De eso platicaremos en el siguiente segmento. Así que manden sus preguntas al 4585-4280. 4585-4280. Muchas gracias a quienes nos mandan ya saludos y están compartiendo. Comparta esta transmisión, comparta la información, porque es muy importante. Todos aquellos que tenemos empresas individuales, pues, y aquellos que tienen empresas individuales o manejan empresas individuales, pues se enteren de esta información. Hoy quiero hablarles en nuestra llave maestra. Me encontré un artículo que, si a ustedes les interesa, con mucho gusto se lo mando. Solo mándenme un inbox pidiéndome esta información. Díganme, por favor, mándame el artículo para hablar en público y yo con mucho gusto se los mando. Mi cuenta en Facebook, mi página en Facebook es MDA30. MDA de María Dolores Arias 30. MDA30, ahí me encuentran. Y entonces, bueno, estos errores de hablar en público, muchos lo cometemos, debemos ser muy conscientes, generar ese hábito, y les voy a platicar de cuáles son. Cuando uno habla en público, por lo general, uno debe tener mucho cuidado con la postura. Cuando uno está ante la audiencia, tiene que tener cuidado en cómo se para uno, si uno se para de manera tímida, si uno se para recto, si uno tiene una postura erguida, segura, pues esto da mucho, y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver, si estamos hablando de hablar en público, con mi postura? Pues bueno, es parte del lenguaje no verbal. Así que, ¿qué postura estás adoptando a la hora de dar tu discurso, dar tu presentación? Otro es no tener una estructura. ¿A qué me refiero? A no saber con qué voy a empezar,
cómo voy a desarrollar mi idea y cómo la voy a concluir. Si voy a hacer una acción, pedir una acción, que hagan, por ejemplo, suscríbanse, llámenos, por favor, pídanos información. ¿Qué podría ser otro cierre? Estamos a sus órdenes, visite nuestro sitio. Entonces, tener toda una estructura. Si no tienes una estructura y empiezas a hablar y a ver por dónde te lleva el viento, pues es complicado. Por lo menos ten una estructura que te permita ir guiando tu presentación. Hay quienes, conforme ya van dominando la presentación que hacen o el tema que manejan, pues van abriéndolo un poco a las preguntas o lo van adecuando a la situación del auditorio que tienen. Ahora, ¿qué debes hacer? Pues tener un ejemplo que nos dan aquí, un tip que me parece muy bueno, es que en tu introducción hables del pasado, en el desarrollo de tu presentación hables del presente y en el cierre hables del futuro. Esto podría servirte a la hora de armar una presentación. Otro es que tengas el contacto visual, en especial cuando son audiencias pequeñas. Por ejemplo, estás en una sesión de ventas o estás en una sesión donde vas a exponer los resultados de tu departamento a un equipo gerencial, pues es una audiencia relativamente pequeña a la cual puedes tener contacto visual y ve enfocándote en tener el contacto visual con todos, con cada uno, en cada cierto tiempo voltear a ver a alguna de estas personas y mantener ese contacto visual es muy importante. Así que incluso en las grandes audiencias muchas veces yo he visto, y no sé ustedes, pero he visto que hay personas que cuando están con mucho público voltean a ver a una, dos, tres personas y entablan ese contacto visual. Otro es los ademanes, que por un lado, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Pues de esto se trata, no abusar de esos ademanes o carecer de ellos. Y hay que ser conscientes. En lo personal, a mí me pasa, a veces no soy consciente de la forma en que uso mis ademanes y pareciera que hago muchos o hago pocos. Entonces, es tener estos ademanes estudiados, bien manejados y usarlos para las cosas que tú quieras enfatizar. O sea, tu expresión corporal denota energía. Entonces, si es muy energética, podrías alejar a las personas o simplemente no te creerían. Otro de los temas es el volumen de tu voz. No se trata que grites, tampoco que hables en voz baja, sino que encuentres ese volumen adecuado en tu voz. Si estás aprendiendo esto, estás experimentando, estás empezando a ser consciente del volumen de tu voz, yo te diría que empieces con el volumen alto al inicio y al final. O sea, cuando inicias para captar la atención y cuando cierras para también captar esa atención y que quede ese mensaje final que tú quieres que la gente se lleve de tu presentación. Y esto va muy pegado, va muy alineado con la entonación. Y la entonación no es el volumen de la voz, sino es la emoción que le pones a la forma en la que estás hablando. Hablar con emociones. Y aquí en este artículo, que les repito, si ustedes lo quieren, con mucho gusto se los mando, solo escríbanme a mi página que es MDA de María Dolores Arias, MDA 30, esto en Facebook. Y les envío el link para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver con más tranquilidad. Otro es que, como les hablaba, ¿cómo podemos pues hacer un ejercicio con la entonación? Es, por ejemplo, decir buenos días o hola o buenas tardes con diferentes emociones. ¿Cómo lo dirían si están contentos? ¿Cómo lo dirían si están tristes? ¿Cómo lo dirían si están enojados o si están temerosos? Y entonces ahí van practicando cuál es la entonación de voz que ustedes quieren dar a diferentes frases. El otro tema que va relacionado con el volumen y la entonación es el ritmo inadecuado. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces por nuestro propio nerviosismo, ¿qué hacemos? Hablamos rapidísimo, no se nos entiende nada, pero nosotros vamos y casi que también hasta nosotros mismos nos atropellamos a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque estamos tan nerviosos que casi que podría asegurar queremos que termine rápido. Podemos pasar por ese trance rapidísimo. Entonces, aquí el punto es que aprendas a hablar a distintas velocidades. En algún momento necesitarás hablar un poco más rápido, pero por lo general mantener un ritmo adecuado que te va a ayudar también la entonación, porque si no,
vas a tener un mensaje muy plano. Entonces la entonación te va a ayudar muchísimo a que no solo tu mensaje sea bueno, sino además llame la atención. Estos son algunos de los algunas de las tips, de los comentarios, de los errores que a veces se cometen y cómo solucionarlos. Así que, ¿qué puedes hacer? Pues empieza a practicar, habla, escúchate, grábate, y esto es bien común, a mí me pasa muy a menudo que cuando uno se graba, uno dice, uy, no me gusta el tono de mi voz. Y lo que pasa es que nosotros nos escuchamos desde adentro, si podemos decirlo así, y cuando escuchamos nuestra voz, la escuchamos ya desde afuera, si podemos hacer esa analogía. Entonces, grábate, escúchate, pídele a alguien que te escuche, que te haga los comentarios, que te hable como audiencia si entendió tu mensaje o no. Así que espero que esto te sirva y con mucho gusto, como te digo, te puedo mandar esta información. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, muchísimas gracias a quienes ya están con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook y también a través de la 102.1. Quienes nos escuchan por Facebook, por favor, y nos ven por Facebook, por favor, compartan esta transmisión. Cuando regresemos, ¿tienes una empresa individual? ¿Cómo deberías retirar o cómo deberías justificar o hacer en la transacción de tus gastos personales, que uno diría pues se van a no deducibles, en el caso de las empresas? ¿Deberían pagar el timbre de prensa? De eso estaremos. Timbre de prensa, insisto, no, el timbre, el 3% de la ley de timbres, el 3% de la ley de timbres, de eso vamos a hablar con nuestro invitado, el licenciado Mario Archila. Regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. No, no puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar. Y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Más negocios. Más negocios. Más negocios en tu smartphone. En Facebook, Más Negocios, y en Twitter, @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios a través del 4585-4280, 4585-4280. También lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Ya está con nosotros el licenciado Mario Archila, con quien vamos a estar platicando acerca de de este criterio que sacó la SAT. Este es el criterio en el cual habla acerca de si debería pagar las empresas individuales el 3% de timbres cuando retiran fondos para gastos personales. Entonces, me gustaría que platicáramos de este tema. Mario, gracias por haber aceptado la invitación y muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar por acá. Y hablemos de esto, porque unos dicen, bueno, es que esto ya había pasado, esta es una ley de hace mucho tiempo, pero
no entendemos por qué ha pasado y ahora pues la SAT saca este criterio tributario institucional. Para empezar por el final, ¿verdad? Es un criterio, analizaron las normas que están vigentes actualmente y emitieron lo que ellos denominan criterio oficial institucional y lo publicaron en su página web. Se supone que hacen unas mesas y cada 2 semanas, cada semana, no sé con qué frecuencia lo están haciendo, reúnen a gente, toman preguntas, comentarios, explicaciones, criterios y luego ellos analizan el tema con todos esos insumos y publican este tipo de criterios. En el cual, según ellos, no he leído todo el criterio, lo que tengo son lo que salió publicado. No sé si ya está publicado también en la página de ellos este criterio institucional, lo vamos a buscar, pero ellos decían que pues se debía pagar cada vez que se sacara dinero para gastos personales y según parte de lo que decía este criterio era que como la empresa y el individuo son la misma persona, no se pueden pagar sueldo, o sea, no es que haga de cuenta que usted tiene su empresa individual, usted no se va a contratar a usted mismo, entonces ¿quién firma los cheques y usted a quién le firma el recibo? Es como, no sé, ponerme del lado del mostrador y decir, qué bueno que viniste, Juanito, y luego me paso al otro lado, sí, aquí estoy, vengo a trabajar con usted, qué bueno, Como aquel programa La Vuelta al Mundo en 80 días y Casi. las mañas de Magaña. Eso es correcto. La empresa individual, como la define nuestra legislación, la empresa es una cosa, es un establecimiento abierto al público para vender de manera masiva bienes o prestar servicios. Entonces, yo como dueño de la empresa no me puedo contratar como empleado. Lo cual es cierto, el que genera los ingresos, el que genera la renta, el dueño del inventario, soy yo mismo. Entonces, ese es el punto de partida y SAT en eso, pues tal vez lo explica bien el criterio. No es posible que yo mismo sea empleado de mí mismo, no hay ninguna relación contractual. Pero todas las ganancias que genera esa empresa son mías. Esa ya es mi utilidad. Y también todos los impuestos que pago estoy pagando el impuesto de mis ganancias. De manera personal, el IVA, el ISO, el impuesto de la renta, el de combustibles, el timbre de prensa, si contrato músicos para hacerme un comercial, prevención del artista, todos los impuestos los pago de manera personal porque son mis ingresos de lo que estoy generando. Entonces, no puedo ser empleado porque no hay forma de que yo me contrate a mí mismo. Y existe por lo menos desde el año 92, que les he de confesar que sé que hay una ley de impuesto de timbre anterior al año 92, pero en esa yo todavía no había nacido a la vida de leer leyes de impuestos, entonces no sé qué decía, pero por lo menos desde el año 92, en el impuesto de timbres fiscales, sí dice que los comprobantes de pago por retiro de dinero de los dueños de empresas individuales pagan el 3%. Eso está desde el año 92. Entonces, los titulares salieron diciendo que hay un nuevo impuesto que grabará y como que asustó. No es ningún nuevo impuesto. Ya existe desde el año 92. La interpretación que SAT le da creo que es algo más confusa y no quedó tan claro que es por el comprobante de retiro de dinero en efectivo de las empresas individuales. Y lo pusieron como que si fuera por cualquier cantidad de dinero que salió a favor del dueño de la empresa. Y eso no es cierto. Ok, entonces vamos definiendo porque al final, mira, pareciera que todo está en el mismo cajón. O sea, el dinero entra al mismo cajón, a un cajón, emite una factura, llega el dinero y lo meto a ese cajón, imaginemos. Pero necesito para pagar la renta del local, saco dinero y pongo de ahí. Pero necesito dinero para pagar el combustible de mi auto, saco dinero de ese cajón y lo pago. Necesito dinero para los alimentos de mi familia, saco dinero de ese cajón y lo pago. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿O qué es lo que debemos tener cuidado quienes tienen empresas personales o individuales? Esto va a la forma de contabilizar. Las empresas individuales están obligadas a llevar contabilidad. Hay un límite de dinero para llevar contabilidad, pero
digamos que empresas de cierto tamaño, todas tienen que llevar contabilidad completa. Incluso por ahí escuchaba que si tienen patente de comercio, no importa el tamaño. Tengo El- entendido que si hay patente de comercio hay que llevar contabilidad. pero digamos, la patente de comercio lo que dice es que es empresa individual. Ok. Y la obligación de llevar contabilidad es para aquellas que tienen un capital superior a 25,000 quetzales. Ok. Entonces, empresas mucho más pequeñas de eso, aunque tengan la patente, porque son empresa, no tienen obligación. O sea que aquí uno de los criterios es el capital que tengas. Y ese, digamos, el capital en giro de la, En de la activos, sociedad, pues puede ser solo el inventario más grande de los 25,000 quetzales en una tienda de barrio, debería llevar contabilidad completa. Mucha gente opera en Guatemala sin patente de comercio, pero es una empresa. Pero pues, ahí estamos en el área gris, medio comercio informal. Los profesionales liberales no tenemos que llevar contabilidad. Ahí había no sé si era una controversia en cuanto a si estabas colegiado o no, porque no todos los profesionales están colegiados. ¿Este es un criterio o no es un criterio? No. Aquí empresa se refiere únicamente a actividad puramente mercantil. El que uno sea un profesional universitario que no esté colegiado, lo que está haciendo es cometer un delito, no tiene nada que ver con la contabilidad. Ok. Pero ese es otro delito, ley de colegiación obligatoria. Yo no puedo ejercer la profesión que requiere colegiación sin estar colegiado. ¿Todas y las activo. profesiones requieren colegiación? Básicamente, sí. O sea, es por ley hay un cartel. Ok. Sí, Bueno. podríamos hablar algún día Del cartel de los colegios. por Perfecto. qué y demás, y que habemos algunos locos que lo ven a uno raro cuando uno dice que deberían de evitarse los colegios profesionales y cerrarse, pero ese es otro tema. Pero los profesionales, los técnicos, no requieren patente. La persona que ejerce un oficio por sí mismo, digamos, hay mucha gente que tiene un perito en electricidad, Un electricista, un carpintero. que no tienen una estructura empresarial como tal, sino que lo hacen directamente, no requieren patente y son profesionales en el término de cobran por el conocimiento de algo. O sea, un futbolista es un profesional en el término de cobra por su actividad usual, no requiere patente, no requiere contabilidad completa. Pero el que tiene patente de comercio tiene obligación de la contabilidad y completa cuando tiene ese capital en giro grande. Y acá es donde viene la forma en que se contabiliza la salida de dinero para gastos personales. La obligación en Guatemala, y esto es muy poco claro y muy poca gente lo lee y sabe que eso es lo que dice. La obligación en Guatemala es llevar contabilidad por empresa, no es llevar contabilidad por persona. Entonces yo puedo tener una empresa que se dedica a la venta de pinturas Ujú. y puedo tener otra empresa que se dedica a ser un restaurante y puedo tener una tercera empresa que se dedica a servicios de car wash y cuidado de vehículos. Tengo 3 empresas, tengo que llevar 3 contabilidades por separado. Cuando te refieres a estas 3 empresas, no estás hablando de sociedades anónimas. No. Ok, porque cuando son sociedades anónimas nos queda claro que son entes diferentes o sí, entidades diferentes. Todo este problema las sociedades anónimas no lo tienen. Ok, sí, porque ahí es claro en cuanto a que una vez se entregan dividendos hay que pagar el 3%. El 5, Perdón, el 5%. sí. Ahí. Ok, pero aquí entonces tengo el car wash, tengo el restaurante y tengo, ¿qué dijiste? La otra, Venta de pinturas. venta de pinturas y todos están bajo mi nombre. Y lo que cambia, ¿qué es? El nombre comercial y el número de serie. El nombre comercial, cada una tiene una patente y cada una tiene que tener juego de libros distintos. Y es por eso que la norma existe. Porque yo tengo que esperar al cierre contable para establecer mi resultado del año y decidir como dueño qué hago con la venta de pinturas que me dejó una ganancia de 30,000 quetzales en el año. ¿Qué voy a hacer con esos 30,000 quetzales? ¿Los voy a reinvertir o me los voy a quedar como utilidades y los voy a reinvertir, digamos, en el restaurante que no le fue tan bien y tenemos ahí que comprar vajilla nueva y demás y necesito 10,000 quetzales ahí? Ese es el sentido de la norma cuando lo que estoy haciendo es, antes de que llegue el final del año, el dueño de la empresa necesita dinero para gastos puramente personales. Y para dejar constancia
dentro de la contabilidad, recordemos que nuestro Código de Comercio es del año 70 y nuestra ley de impuesto del timbre también es en una era previa a la posibilidad de transacciones electrónicas bancarias que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo hago para ir y abrir, como decimos, y darle gavetazo a la empresa? No me va a cuadrar y entonces le voy a echar el muerto a mi factor, se llamaría en el Código de Comercio, a mi encargado de tienda, que él se robó el dinero. Pues probablemente él va a decir, mire jefe, fírmeme este recibito de que usted fue el que se llevó los 1,000 quetzales y no soy yo el que se los está embolsando. Esos 1,000 quetzales son lo que paga timbre. Si yo lo que tengo ya son cuentas bancarias y el dinero está en cuentas bancarias y tengo una emergencia y tengo que sacar dinero, depende de la forma en que lo contabilice, si va a haber un comprobante de retiro de dinero o no va a haber un comprobante de retiro de dinero. Y de eso depende si pago 3% o no. Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, como dicen en algunos lugares, ya entendí pero menos. Entonces vamos a ir desmenuzando este tema en cuanto a que el gavetazo paga el 3%. O sea, si yo tomo el dinero simplemente, pagaría ese 3% de timbres. Si dejo un recibo firmado, comprobante de pago de que me llevé el dinero, sí. Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué pasa cuando yo voy al cajero y saco dinero de la cuenta bancaria? Vamos al corte y regresamos. Más negocios. El primer programa de negocios en la radio. Preguntas, comentarios en Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Interactúa con nosotros en las redes sociales. El patio de atrás. Una nueva propuesta de Libertópolis. Que nos llevará por los temas más importantes concernientes a nuestra relación con los Estados Unidos. Con Reni Bake. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes firmar un contrato. Y Jorge Jacobs. ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque desde este miércoles 16 de mayo, 13:30 horas, por 102.1 FM, nuestras redes sociales y por libertópolis.com. El patio de atrás. Con Reni Bake y Jorge Jacobs. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. El rol del padre es clave en la vida profesional de las mujeres. Si nosotros queremos a más mujeres en la vida profesional, necesitamos a más hombres en el hogar. Y eso incluye no criticar a los hombres cuando ellos están tomando su papel de padres. Y al revés, no criticar a las mujeres cuando están tomando un papel de protagonista en su vida laboral. María Galvez, en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos.
Regresamos, muchas gracias por las preguntas. Recuerden que nos pueden mandar al 4585-4280, 4585-4280. Mándenos sus WhatsApps si quieren mandar mensajes de voz, también bienvenidos. Muchas gracias. Quiero agradecerles a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Quiero agradecerle a Aida Reyes, muchas gracias, Yesenia Morán, Edgar Chitay, también a Aida Berrocal, muchísimas gracias, y Francisco Camey. Nos pregunta Byron Dubón, ¿qué es y qué no es gasto personal en el movimiento del mes? La respuesta basada en ley es que gasto de la empresa es únicamente lo que tiene que ver con producir el negocio. Cualquier cosa que se salga de eso se debería considerar un gasto personal y no pudiera ser considerado dentro de ese listado de gastos de la empresa. Los alimentos del propietario de la empresa no pueden estar dentro del gasto. La utilización de los vehículos de la familia, los que no están necesariamente involucrados en el negocio, tampoco deberían de estar incluidos, que los lleve al taller, que ¿el colegio? Educación de hijos, de familia y demás. Puede ser que la educación del propietario de la empresa sí pueda ser incluida como un gasto de la empresa dentro del concepto de capacitación, si lo que necesito es ser capacitado. En el ejemplo que poníamos, si el dueño del restaurante va a tomar un curso de recetas de cocina griega aquí al restaurante a la vuelta, y ese curso vale tal, pues es una capacitación que va a servir para implementar un desarrollo de una nueva receta en el restaurante, lo que fuera. Eso sí lo puedo justificar de esa manera. La ley del impuesto de la renta dice que los gastos tienen que ser, con todo y la diarrea legislativa del Congreso 2012, útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para generar renta o conservar la fuente generadora. Y ese es el parámetro para el gasto. Ese es el parámetro que la administración tributaria va a usar también si encuentra una empresa individual en el que hay recibos de la universidad y va a preguntar qué empleado le está pagando usted la universidad, cursos técnicos, diplomados. Y, no, es que es mi hija. Bueno, la hija está en planilla. No, es que la estoy preparando para que ella tome el control de la empresa en el futuro. Pues eso es en el futuro. Entonces, ese no se puede incorporar en este momento. Cosas de ese tipo no son. Ese es digamos, el parámetro general. Faltantes de caja, eso es un poco lo que se trata de evitar, que haya simplemente faltantes de caja y yo no sepa qué pasó con el dinero. Cuando hablamos de faltantes de caja es que no haya un comprobante de cómo salió ese dinero. Sí, porque dentro de la técnica de contabilidad, si yo tuve ventas por 100,000 quetzales en el mes, pero cuando hago mis arqueos de caja solo sumo 80,000. Deberían haber 20 en cuentas por cobrar. Entonces tiene que haber o cuentas por cobrar 20,000, o alguien se robó 20,000, o qué pasó con 20,000. Y eso es por lo que el impuesto del timbre dice: los retiros de dinero en efectivo de las empresas individuales que estén comprobadas documentalmente pagan 3%. Y es porque la contabilidad me va a exigir que yo demuestre que esos 20,000 quetzales los tomó el dueño de la empresa. Y desgraciadamente el timbre es un impuesto muy alto, del 3%, pero eso es lo que está buscando esa norma, dejar ese comprobante de pago, darle esa validez a la operación contable, donde el faltante de caja tiene un soporte documental. Es obligatorio en la contabilidad y es donde creo yo el criterio de SAT está siendo aplicado demasiado cerrado, porque el Código de Comercio dice: toda operación contable deberá estar debidamente documentada. Pero debidamente documentada no quiere decir que yo emita un recibo y ese recibo le pegue timbres de 3%. El debidamente documentado perfectamente puede ser un traslado electrónico de la cuenta empresarial a la cuenta personal. Ese traslado electrónico sí puedo hacer el registro. Lo puedo colocar en la contabilidad como una cuenta por cobrar al propietario. Y como dicen los contadores, lo manejo en cuentas de patrimonio.
y cuando tengo la utilidad al final del año, Se la descuento. de las utilidades del ejercicio, 100,000 quetzales, pero me retiró vía cuentas por cobrarle al propietario 30,000, 100,000 menos 30,000, rebajo la cuenta, desaparezco la cuenta por cobrar y él tiene disponibles 70,000 como utilidad del periodo. Ok, entonces por lo que voy entendiendo, hay que tener por lo menos 2 cajones. Hay o que tener gavetas. por lo menos 2 cajones. Exacto. Una gaveta es la gaveta de la empresa como tal, donde depositamos todos los ingresos que es por el giro de nuestra empresa, y la otra es el manejo personal de nuestros gastos. Cuando hacemos una transferencia de dinero de la cuenta de la empresa a la cuenta personal, hay que documentarla. Hay que en principio hay que documentarlo porque la contabilidad no puede simplemente desapareció. tener un faltante. Ujú. O sea, no se puede. Me va a decir alguien, el contador mismo me va a decir, mire, ¿qué hizo con los 20,000? Porque a alguien tenemos que meter preso si no fue usted el que se los llevó. Pero ese documentarlo no quiere decir un papel, sino quiere decir Que lo pueda registrar en el libro de bancos. que Primero. lo pueda registrar de alguna manera fehacientemente y poderle explicar al contador, aquí está el dinero, pasó de esta cuenta, pasó de esta otra. Y entonces el contador lo que hace es, bueno, esta plata es una cuenta por cobrar a la empresa, o sea, al dueño de la empresa. Sí, y eso puede manejarse como utilidades, anticipos sobre utilidades, cuentas por cobrar, de cualquiera de esas maneras. Si se hacen cierres contables parciales, que la ley del impuesto a la renta permite cierres contables trimestrales, puedo establecer la utilidad trimestral y cuando entonces estás pagando tu impuesto sobre utilidades. sobre utilidades. Y ahí, como tengo utilidad trimestral, entonces puedo decir, voy a hacer un reparto provisional de utilidades, sujeto a que si al final del año hay un faltante, lo voy a tener que reintegrar, pero si pudiera justificar esos reparto de utilidades como tal. La ley del impuesto de timbre tiene los cheques. Habla de cheques causales Si los cheques causales están afectos al timbre. Ok. Los cheques normales no. ¿Cuál es la diferencia? Y ya tengo varias preguntas y te las voy a ir haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir al corte cuando regresemos. ¿Cuál es la diferencia entre los cheques causales y los normales? Para poder entender qué cheques son los que hay que utilizar. Me hacen varias preguntas. Si el pequeño contribuyente está afecto a esto, ¿qué pasa si la utilidad de mi empresa la paso a mi cuenta de ahorro? Que hablamos un poco de ello, pero vamos, ¿cómo se hace para percibir un salario como propietario? ¿Es posible? Y nos mandan saludos. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar de estas preguntas. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ASEMIS. El patio de atrás. Una nueva propuesta de Libertópolis. Que nos llevará por los temas más importantes concernientes a nuestra relación con los Estados Unidos. Con Reni Bake. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes firmar un contrato y Jorge Jacobs. ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque desde este miércoles 16 de mayo, 13:30 horas, por 102.1 FM, nuestras redes sociales y por libertópolis.com. El patio de atrás, con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. En el caso de las mujeres profesionales que ambos trabajan, tienen un montón de beneficios. Y eso es lo que tienen que entender, que los niños se ven beneficiados con ambos padres que trabajan. O sea, está estadísticamente comprobado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender estas estadísticas y entender cuáles son los beneficios de estos niños, de ver que ambos padres están tomando las riendas de ambas responsabilidades, ¿verdad? Tanto a nivel financiero como a
nivel de hogar y de familia, ¿verdad? María Galvez en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Sigan compartiéndola. Muchas gracias a quienes nos mandan sus preguntas. Nos quedamos con el tema del cheque causal y el cheque normal. Nos hacen una pregunta al respecto. Nos pregunta Leonel si es cierto que hay una leyenda que debemos poner en el cheque o un sello para evitar problemas con esta ley. Cuéntanos. Al revés. Ok. El cheque causal, si ustedes van, la mayoría de los cheques impresos de banco tienen una rayita que dice referencia o al lado izquierdo abajo de las firmas, por ahí dice referencia, y cuando uno a esa referencia le pone pago energía eléctrica abril o pago tarjeta de crédito tal, pago proveedor materia prima, eso está convirtiendo el cheque en un cheque causal. ¿Qué quiere decir? Estoy indicando cuál es la causa de emisión del cheque. Y es para el pago de ese proveedor o el pago de esa cuenta pendiente que tengo. Y por eso se llama cheque causal. Esos cheques están grabados con el 3% cuando los utilizo como comprobante de pago de la deuda. Ok. O sea, no es cuando, por ejemplo, es el pago del proveedor o el pago de algún servicio, sino cuando dice a cuenta gastos personales, porque a veces puede decir eso, o dice a cuenta del dueño, o ahí ya es 3%. Sí. Por ponerle la referencia. Eso es lo que al final la ley nos dice. El cheque causal no está exento de timbre. El cheque normal sí. El cheque voucher, que ese es el cheque aquel que trae toda la referencia a los movimientos de cuenta y que recibido por tal fecha, por tal, y que tiene un voucher de recepción, y al final esos cheques voucher muchas empresas utilizan para poder comprobar a quién le entregaron el cheque y tiene toda la referencia de qué están pagando y por cuánto se emite y cuánto fue del impuesto que le retuvieron, todas esas informaciones, y son de tamaño carta. Y cuando utilizo ese voucher firmado por el propietario como el comprobante contable del retiro de dinero en efectivo, pago el 3%. O sea, si hay un voucher con el pago ese del de un retiro, de que le entregué el cheque, este también está afecto al 3%. Sí, porque ahí estoy utilizando el voucher como un comprobante de pago. Ahora, si yo simplemente tengo una chequera normal de la cuenta de la empresa y pongo un cheque a mi nombre y lo deposito en mi cuenta personal, cuando llega a mi contabilidad y mi contador mira el cheque que salió a mi nombre con el sello atrás de depositado en mi cuenta, perfectamente el cheque está exento del impuesto y lo podrá contabilizar como una cuenta por cobrar al propietario, como utilidades, anticipo de utilidades y todo ese tipo de cosas sin tener que pagar el 3%. ¿Cómo hacer entonces para que el contador no se vuelva loco? Porque incluso llevan como un correlativo de los cheques para llevar el control. Es simplemente una hojita de cheque del jefe. Quedan codos y demás, pero al cheque no hay que ponerle nada más que el nombre del propietario para depositarlo en la siguiente cuenta. Y el endoso en la otra cuenta será suficiente para hacerlo. Y el registro contable no puede ser de pago de utilidades, sino tiene que ser una cuenta por liquidar. Una cuenta por liquidar. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay cheques? Porque ahora son transferencias. Yo puedo imprimir la transferencia o simplemente puedo con
Con el estado de cuenta del banco puedo hacer las conciliaciones bancarias donde están los movimientos de transferencias electrónicas como tal, y si tanta es mi gana, pedirle al banco que me certifique las transferencias a qué cuenta ingresaron. Pero eso no se vuelve causal, o sea, ya ni siquiera, porque también las transferencias tienen como un comentario o una referencia, eso tampoco hay que usarlo. Sí, el tema es que yo no lo puedo usar como comprobante de pago, entonces mi registro contable tiene que quedar de una cuenta por liquidar. Los contadores hablan de que se manejen cuentas de balance y no en cuentas y no pase por resultados. Okay. Ese sería, digamos, el lenguaje que les he oído a ellos usarlo. Yo, que sepan todos los que me están oyendo, yo no soy contador. Pero me junto tanto con ellos que poco a poco vas entendiendo. Nos preguntan si es posible percibir un salario como propietario. No. No, eso no se puede hacer. No, porque soy yo mismo. El propietario de la empresa soy yo mismo, yo no me puedo contratar a mí mismo. En una sociedad anónima los accionistas sí pueden trabajar. Esa sería la diferencia, porque la sociedad anónima es una persona diferente a los accionistas. Entonces perfectamente puedo contratar como empleados de la sociedad a los propios accionistas. Pero en una empresa individual no puedo. Yo soy el dueño y no me puedo contratar a mí mismo. Entonces, eso es lo primero que el criterio de SAT quiso dejar claro. Porque mucha gente tiene que es dueño de empresa y se coloca en planilla y presenta declaración como trabajador de impuesto a la renta. Eso es totalmente incorrecto. El gasto es no deducible de todos modos. Y el pago de impuesto a la renta que está realizando como empleado es incorrecto. Y es un pago indebido. No hay forma que lo devuelva. Pues un proceso un poco largo y hay que poner a un par de santos de cabeza, tal vez se logra. Así es. Ahora, nos preguntan, ¿qué pasa si la utilidad de mi empresa la paso a mi cuenta de ahorro? Pues una vez que es utilidad de la empresa, el empresario puede hacer con la utilidad lo que quiera. ¿Esto no está afecto del 3%? No. O sea, aunque saque el cheque o aunque haga la transferencia y ponga traspaso de utilidad. Sí, o no, de preferencia no ponerle referencias. es si uso un comprobante de pago respecto a la utilidad, sí está sujeto a sí timbre. Está afecto. Sí. Perfecto. Porque no solo es el retiro el retiro de efectivo, sino que es cualquier comprobante de pago que yo utilice puede estar sujeto a timbre. Perfecto. Pero ya cuando es utilidad y yo tengo un estado financiero y el resultado del periodo y mi resultado me dice utilidad del ejercicio 100,000, impuestos sobre la renta 28%, impuesto por pagar tanto, y me queda utilidad final del ejercicio. Esa utilidad final del ejercicio ya es propiedad plena del dueño y puede simplemente agarrar un cheque y pasarlo a su cuenta de ahorro. Puede decidir reinvertirlo y entonces con eso se va a comprar nuevos muebles para el restaurante, nuevas mesas, vajillas y demás. Y ahí ya no tiene ningún problema, porque de las utilidades tampoco puedo hacer gastos deducibles. Claro. Ahora, tengo esta pregunta respecto a si el pequeño contribuyente está afecto a esto. Sí, porque el pequeño contribuyente solo es un régimen especial del IVA. Y eso, la gente que está como pequeño contribuyente tiene que entender que si lo que está haciendo es una actividad empresarial, pero sus ventas son menores a esos 150,000 quetzales al año, puede optar por pagar el impuesto de la renta y el IVA juntos en ese régimen. Pero si su capital en giro es más de 25,000 quetzales, de todos modos tiene que llevar contabilidad completa. Entonces el pequeño contribuyente no le quita todas estas obligaciones de contabilidad. Y la contabilidad está amarrada a las obligaciones de llevar conciliaciones bancarias y toda la información de manejo de cuentas en bancos y demás, que tiene otros propósitos y no únicamente de impuestos. Pero tienen que tener claro los que están en pequeño contribuyente. Si son comerciantes, tienen patente de comercio, están obligados a llevar contabilidad. Puede ser completa o puede ser con obligaciones parciales, pero ya son comerciantes. Y ahí no, el régimen de pago de impuestos no tiene nada que ver con las obligaciones como comerciante. Como comerciantes. Entonces, básicamente hay que entender la diferencia entre el cheque causal y el cheque normal. Sí. Estoy entendiendo que en el cheque normal no van las referencias, no es un comprobante de pago, sino es solo una cuenta por cobrar,
que se está generando al momento de hacer ese cheque y que se va a liquidar cuando haya el cierre o ya se presente, se haga el cierre del año y se determine si hubo ganancias o hubo pérdidas. Exactamente. Y en ese momento entonces se hace ese ajuste. De esas utilidades fueron tanto y entonces le di tanto y o sea que le queda debiendo y compenso a la cuenta por cobrarle con las utilidades que tengo, me dan las utilidades netas para repartir y con eso estamos tranquilamente compensados. Cuando es esta parte de las cuentas por cobrar, no se registra como una reparto de utilidades, si podemos llamarlo así. Sí, exactamente. Y no es tampoco es salida de dinero para gastos personales y eso simplemente lo voy rebajando de mis resultados. Sería un gasto no deducible, pero si pudiera estarle yo pagando todas las cuentas personales desde la empresa al dueño y lo meto dentro de las cuentas de gastos no deducibles y demás para efectos del impuesto. Y al final le digo, mire, no hay utilidades porque se las comió todas durante el año. O sea, la verdad es que sí hubo utilidades, pero se las repartí anticipadamente. Eso es lo que hay que entender para efectos contables y cómo hacer el registro correctamente. Si lo hago así incorrectamente, pagándole todo, para poder hacer las comprobaciones me va a pedir SAT que le adhiera 3% de timbre a todos esos gastos. No importa para qué lo use. No importa para qué, porque son gastos personales del dueño. Y ahí la única manera de colocarlos como gasto y estar girando sobre eso es pagando el timbre. Eso es lo que dice el criterio de SAT. No estoy del 100% de acuerdo, pero digamos eso es lo que SAT va a ir a auditar si encuentra a alguien haciendo. Pues muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchas gracias a José Humberto, a Edgar, Yesenia Morán también, Roberto Herrera, muchas gracias. También a Maribel Paredes, a Víctor Manuel Guardia, a Miguel Ángel Batzín, Celia Noemí, a Byron Dubón, a Mario Leonel, también gracias a Sandra, a Augusto César, también saludos, a Luis Silves, a Contreras Toledo, muchas gracias. En resumen, lo que se puede usar es cheque simple o transferencias para no estar afecto al timbre. ¿Y qué pasa si uno está en el régimen del 5%? No hay, es la misma historia, ¿no es así? Es exactamente lo mismo. En el régimen opcional simplificado, lo que no hay es declaración anual para establecer utilidades y pagos trimestrales, etcétera. Pero la contabilidad sigue teniendo las mismas reglas. Por lo tanto, cualquier salida de dinero del propietario de una empresa, aunque esté en el régimen simplificado de 5 o 7%, de todos modos va a tener este problema si lo hace de manera incorrecta. Claro, nos preguntan si es mejor migrar a una sociedad anónima. Me imagino que dependerá, porque también las sociedades anónimas tienen sus obligaciones. En cuanto a contabilidad, ¿están muy iguales? Y regímenes de pago son muy similares, por no decir que son exactamente iguales. Las sociedades anónimas sí dan ventajas en cuanto a eso de que los accionistas de la sociedad anónima sí pueden trabajar y sí son gasto deducible para la sociedad. Tengo una limitante, pero igual tendrías que pagar, o sea, igual paga su impuesto sobre la renta como empleado. Sí, okay. Porque ahí son dos personas diferentes. Ahí sí ya es una relación contractual entre la sociedad y el accionista, que deja de ser accionista para efectos de esa relación y se convierte en un empleado, como puede ser el gerente general, que tiene sueldo y demás, y como es accionista no paga X, pero paga todo el resto. Perfecto, gracias. Hablamos de las transferencias electrónicas, ya hablamos de este tema, que qué pasaba, lo que nos decías era, se puede hacer la transferencia electrónica y no usar la referencia. Sí, y cuidar que no se registre como pago al propietario, sino se registre como una cuenta por cobrar. Por cobrar dentro de las cuentas de balance y con las cuentas de patrimonio. Perfecto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos. Un último consejo que quieras darle, algo que le digas, bueno, revisen tal cosa o hagan tal cosa. Primero que comprueben con su contador qué procedimiento está siguiendo y que efectivamente el procedimiento sea cuentas de balance y patrimonios, no esté registrando como pagos y que no están en una empresa individual
metidos dentro de la planilla de salarios. Eso es vital. Eso es vital. Pero- Y eso, porque ahí sí estarían pagando 2 veces por el mismo dinero. Y de todos modos, ese dinero no hay forma Y ese dinero no hay forma. de regresar. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias, Zoe, por compartirlo. Vamos a... Pues aquí terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Estuardo, Mario, por haber estado con nosotros. Un gran gusto. Encantado, como siempre. Al contrario, gracias por haber tomado la invitación. Y a todos ustedes, sigan compartiendo esta transmisión porque es muy importante ir buscando las formas también de pues cumplir con los requisitos fiscales y hacerlo de la mejor manera también para nuestra empresa. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Libertópolis presentó